Qué bueno es venir al culto de oración, amén. Fíjese que a veces cuando he tenido que ir a algún lugar, le dice el pastor a uno: mire que hoy va a haber poca gente, o el martes no es el día más adecuado para que venga donde nosotros porque va a haber poca gente, es culto de oración, porque es culto de oración. Y realmente que eso da muchísima pena, da muchísima vergüenza, porque la prioridad de la iglesia, hermano, es orar. Es una de las grandes prioridades. Y si esto no se está dando a cabo, no se está practicando, y nos dice que el culto menos concurrido es el de oración, realmente eso acarrea muchísima preocupación en una iglesia. Eso nos dice del estado espiritual en que la gente está. Ahora, la victoria de la oración, hermanos, descansa en dos elementos importantes. Uno es que tengamos una verdadera conciencia de oración. Si no estamos conscientes de la necesidad de orar, difícilmente vamos a orar. Solo hasta cuando se despierta esa conciencia. Y sabe una cosa, muchas veces se despierta esa conciencia de oración solo cuando tenemos la presión encima. Allí sí hay que orar. Pedimos oración, buscamos que oren por nosotros, y estamos así como en el capítulo 7, versículo 8 de 1 Samuel, cuando el pueblo le dice a Samuel: no cese de orar por nosotros. Estaban en aprietos, estaban en momento de angustia, y ellos dicen: no cese de orar. En ese momento tienen una conciencia de oración profunda, intensa. Había que orar. Y eso es lo que a veces falta en el pueblo de Dios: conciencia de oración. Como Zacarías dice, espíritu de oración. Como en la parábola de la viuda, la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. La oración pareciera que ya no es algo necesario, ni prioritario, ni urgente, sino como una cosa más que hay que hacer si hay tiempo. O pensamos más bien que es una actividad que corresponde a ciertos hermanos. Es más, en las iglesias, en muchas iglesias se organiza el ministerio de intercesión, y se atribuye al ministerio de intercesión la responsabilidad de orar. Le digo, no debe haber ministerio de intercesión, es el ministerio de toda la iglesia. Eso es todos que deberíamos de estar orando. No debe haber, no, la Biblia no dice ministerio de intercesión. La intercesión corresponde al sacerdocio espiritual de la iglesia. Amén. Y la Biblia dice que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Y si somos real sacerdocio, una de las grandes actividades o propuestas para el sacerdocio era la intercesión, estar a favor de un pueblo. Por eso estableció Dios el sacerdocio, por la necesidad de servir de puente entre el pueblo y Dios, para ponerse en lugar de un pueblo. Entonces Dios establece el sacerdocio. Entonces no podemos pensar que la oración corresponde a un grupo selecto de hermanos. Hermana, vamos a ver quiénes son los del ministerio de intercesión. Levante la mano los del ministerio de intercesión aquí. Hombre, deberían de levantarlo todos, si entendieron lo que ya dije, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ministerio de intercesión aquí? Corresponde a todos. No, dice que aquí hay unas siervas que son las de fuego, que son las que oran. Eso es de todos, hermanos. No es un asunto exclusivo para ciertas hermanos o hermanos. Todos deberíamos de ser o deberíamos de estar identificados con esa gran tarea de la intercesión. Entonces, el primer elemento es esa conciencia de oración que debe de haber en el pueblo de Dios. Y lo otro, hermano, es que estemos conscientes que es una tarea de nosotros, que a mí me toca. Dios dice que anda buscando hombres que se pongan en el vallado, y eso debe de ser yo. Amén. No debe ser, no voy a buscar a otro por allá. Yo, alabado sea el Señor. Es cuando yo estoy consciente que me corresponde a mí. No como estaba
Acab, cuando se le dice que van a ir a la guerra y que Dios le va a dar una victoria, y como Acab siempre era segundón, ¿verdad? Porque la primera era Jezabel, ¿verdad? Entonces él era el segundón. Él nunca estaba de frente, nunca estaba de cabeza, nunca estaba dirigiendo, porque la que tenía el timón del asunto era Jezabel. Entonces la pregunta, cuando Dios le dice: acá el Señor le va a dar la victoria para que conozca que Jehová es Dios. Entonces pregunta Acab: ¿y quién irá primero? De hecho, los reyes tenían que ir siempre primero. En el sistema bélico de las guerras, hermanos, en las monarquías, quien sacaba el pecho, quien iba de frente a una guerra, era el rey. No es como los sistemas de gobierno modernos, que los presidentes más bien están escondidos, los altos jerarcas del ejército están en una oficina dictando estrategias, y allá es la tropa la que va al campo de batalla. Allá no. El rey era el que incendiaba de motivación, de inspiración, el que llevaba la voz cantante, el que arengaba, moviendo a su ejército a la batalla. Iba de frente. Por eso es que cuando Acab invitó a Josafat a ir a la guerra, los asirios a quienes atacaron, o los sirios a quienes atacaron fue a Josafat, porque dijeron: es que el rey es el blanco principal. Así de que ese es otro elemento, estar consciente que soy yo el que debo de ir. Amén. No es asunto de: hermano, ore por mí, por favor. Hermano, usted le escucha más el Señor. Si usted piensa que Dios no le escucha a usted, porque anda en pecado y debe pedirle perdón al Señor. ¿Acaso que Dios le escuche más a usted es asunto de que Dios tiene privilegiados a quienes escucha más? Si cuando somos hijos de Él, Él no tiene acepción de personas. Todos los hijos para Él son iguales. Amén. Y todo aquel que le clama a Él, Dios le escucha. Al observar este pasaje, hermanos, que prácticamente es el resultado o el fruto de una guerra espiritual, de una batalla, de una búsqueda, el libro de Esther, hermanos, como curiosamente lo hemos entendido, es el libro donde nunca se menciona el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Pero es evidente la obra de Dios. Lo importante no es cuántas veces se mencione Jehová, sino cuántas obras del Señor dentro de todo ese relato. A mí me gustan las historias bíblicas porque eso me hace recordar lo que dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 8: Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La Biblia no tiene historias solamente para contarlas, relatarlas, sino que tiene historia para que veamos al Dios de ayer manifestándose hoy también. Porque Él no ha pasado de moda, Él no está cansado, Él no está viejito, Él no está aburrido, Él no está deprimido. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Entonces, esa historia, hermanos, donde no se menciona el Señor, pero se menciona sus grandes obras, es ahí. Lo que leímos en el capítulo 8, versículo 10 y 11, hermanos, es la respuesta a un tiempo de búsqueda. Es el resultado de una gran batalla. ¿Cómo comienza esta crisis? Las crisis no vienen así nomás. Los problemas no vienen al azar, siempre tienen algún antecedente. El pueblo de Israel había estado 70 años en el cautiverio, y para este tiempo, donde ya gobernaba el rey Asuero, cuando Esther llega a ser reina, hermanos, ya muchos años atrás, los 70 años se habían cumplido. Y si los 70 años se habían cumplido, eso indicaba que ya el tiempo de haber regresado a la tierra de Israel ya era un tiempo pasado. O sea, Israel tenía que haber vuelto a la tierra prometida. Pero como tal, en 70 años suceden muchas cosas. En 70 años nacen otras generaciones. En 70 años hay muchos cambios. Y hay miles y miles de ellos, hermanos, que no nacieron los que regresaron de regreso del cautiverio. Todos los viejitos eran hombres de 80, 90 años, ¿verdad? 100 años.
De ahí la mayor parte tuvieron que haber sido personas que nacieron durante el cautiverio, ¿verdad? Porque en 70 años usted sabe cuánta gente se muere y cuánta gente nace, ¿verdad? Y los que salieron de Jerusalén al cautiverio, pues ya regresan, porque lo que se llevaron fue gente joven, ya eran hombres de 80, 90 y 100 años. Pero ve usted que mucha gente no regresa. ¿Por qué? Porque en esos 70 años muchos hacen de la tierra del territorio persa su propia habitación. Ya tienen un patrimonio, ya tienen casa, tienen hijos, tienen propiedad, tienen hacienda, tienen de todo. Y ¿a qué regresar a Israel? ¿A qué regresar a la tierra de Canaán si aquí estamos bien? Ya esos tenían más identidad persa que judía. Ya esos se sentían de aquella tierra, no tenían la mayor preocupación, el mayor interés de regresar donde Dios los quería tener. Por lo tanto, se han quedado en tierra extranjera. Y eso de quedarse en tierra extranjera y de no estar donde Dios lo quiere tener, eso le da un derecho legal al enemigo. Cuando Amán le plantea, hermanos, el proyecto al rey Asuero, le dice: hay un pueblo distribuido en este reino, en este imperio, que no tiene las mismas leyes. En otras palabras, ¿por qué Amán tiene el derecho, hermanos, de pagar 100,000 talentos de plata? El talento era una medida de peso, hermanos, que oscilaba. El talento común andaba por los 75 libras. El talento real eran alrededor de 100 a 150 libras. Y él está ofreciendo 100,000 o 10,000 talentos de plata para que Asuero le venda al pueblo de judío. Te voy a comprar al pueblo judío por 10,000 talentos de plata. ¿Me los vendes? Bueno, Asuero dijo: está bien. Y como los reyes tenían una particularidad, hermanos, les gustaba que les subieran el ego, ¿verdad? Y entre más los hacían sentir poderosos y grandes, así como llegaron los sátrapas a donde el rey Darío a decirle: mira, el que no, si por ahí hay alguno que no clame a un Dios que no seas tú, debe de morir y ser echado al lago al foso de los leones. Porque los reyes eran ególatras en su mayoría. Eran altivos, soberbios, ególatras, y les encantaba que les echaran, como nosotros decimos, aire, que les subieran el ego. Y eso ha hecho a Amán subirle el ego a Asuero, y le dice: para que tengan más recursos en el ministerio de hacienda de este imperio, yo voy a pagar 10,000 talentos de plata y me vendes a ese pueblo. ¿Por qué Amán tiene derecho a hacer una propuesta? Porque el pueblo de Dios no está en Canaán, está metido en tierra extranjera, está donde no tiene que estar. Hermanos amados, aplicando esto a nuestra vida espiritual, ¿por qué el diablo haya derechos legales de atacar, de dañar, de arruinar? Porque muchas veces no estamos en la posición correcta, en el lugar correcto, en las condiciones correctas. El enemigo llega hasta donde usted se lo permite. Amén. A veces vivimos tan: ay, qué diablo qué diablo. Fíjese que el diablo no llega más allá que hasta donde usted le abre las puertas. Él tiene que pedir permiso muchas veces. En cuanto a Job, tuvo que pedir permiso. Y Dios le dio permiso, le dijo: bueno, pasa por aquí, dale, te voy a permitir hasta aquí. Hasta aquí te permito. Pero muchas veces, hermanos, estamos quejándonos del diablo como si él fuera el culpable de todo. El diablo ha llegado hasta donde usted se lo ha permitido. Amén. Por no estar muchas veces en el lugar donde debemos de estar. Y no estoy hablando de espacios geográficos, estoy hablando de posición espiritual, de ubicación espiritual. Cuando el Señor le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? No le estaba diciendo: yo como no conozco el jardín del Edén y a saber dónde se metió este hombre. Él bien sabía dónde estaba. Le estaba hablando de su posición espiritual. ¿A dónde andaba? ¿Estaba en lugares celestiales o estaba en el Seol ya? ¿A dónde estaba en su posición?
¿A dónde nos encontramos nosotros espiritualmente? Dependiendo en qué condiciones, en qué posición estemos, así el enemigo adquiere derecho sobre nuestras vidas. Amán encontró un derecho para poder tener control, para poder tener un decreto del rey, porque Israel, los judíos, no están en Canaán, en la tierra de ellos, donde deberían de estar. Están metidos donde no tenían que estar. Y eso le da un derecho. Así de que la intercesión marca ese principio también. Hermano, tomar el derecho que Jesús ya compró en la cruz del Calvario. Él clavó el acta, Él ya reclamó para nosotros, tomó el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ese es importante entenderlo. Ahora, esta es una oración, cuando el enemigo logra tener este control, tener este derecho, hermano, de destruir, él opera en su derecho legal que el hombre le ha otorgado. Usted sabe, antes de que Jesús muriera en la cruz, el diablo se atrevió a decirle: te voy a dar todo esto si postrado me adoras. Y Jesús no le dijo: mentiroso, vos no tenés nada. ¿Verdad que no le dijo así? Él no le dijo: mentiroso, vos no tenés nada aquí. Si no le argumentó nada, es porque en realidad el diablo tenía control y derecho legal sobre las naciones de la tierra, sobre los reinos de la tierra. ¿Por qué no decir, hermano, que hoy, necesitamos tanto orar, porque detrás de las autoridades gubernamentales de muchos países se mueven principados controlando para que haya un exceso de corrupción, que haya violencia, haya maldad, haya perversión y ruina para un país? Y por eso es que tenemos que orar, así como Daniel tuvo que orar contra el príncipe de Persia, que controlaba un imperio que lo gobernaba. Detrás del gobernante de Persia había un demonio persa también. Entonces debemos de estar conscientes de eso. Ahora vemos a él tomando un derecho sobre la nación para destruirla. Pero ese derecho, hermanos amados, fue quebrantado por el poder de Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Porque cuando el diablo le ofreció los reinos, Jesús no vio esto. Yo creo que hoy no se atrevería el diablo a decir: te voy a dar todo si postrado me adoras. Porque usted y yo no puede caer postrado ante el diablo, porque Jesucristo lo ha redimido, lo ha salvado. Gracias, Señor. Ahora, eso le da el derecho, y ahora viene Naamán y dice: bueno, ahora hay una fecha para poder cumplir con el decreto firmado por el rey. Y ante este decreto, hermanos, tan terrible, tan fatal, tan duro, porque a veces, hermanos, la oración, o más bien somos despertados a la oración cuando algo terrible nos viene, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que orar más cuando vienen los problemas, ¿verdad? Así de que benditos sean los problemas. Como dijo por ahí un hermano una vez allá en Puerto Cortés, dijo: bendito sea el SIDA, dijo, que si no hubiera sido el SIDA, dijo, este hombre se hubiera perdido, dijo. El SIDA lo hizo reaccionar, el SIDA me despertó, el SIDA me hizo volver a Cristo, y por eso Jesucristo se manifestó y me sanó, dijo. Así de que, hermanos, aun cuando el diablo tiene en su plan destruir y arruinar, el diablo no se da cuenta que él está siendo usado para despertar a los dormidos, para despertar a los perezosos. El diablo tiene que servirle a Dios de alguna manera, hermanos. Así de que cuando usted no, como decía el hermano Enrique, cuando usted no oye por los oídos, oye por las nalgas, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Así como usted castiga a los hijos: hijo, no haga caso, hijo, haga caso. Y cuando no hace caso, entonces viene y le aplica, ¿verdad? Y ahí se oye, ¿verdad? Entonces el Señor a veces usa al diablo, hermanos. Usó a Amán para despertar a ese pueblo, y que ese pueblo supiera, hermanos, que su destino, su identidad y su propósito era otro, y no estar acomodadito viviendo en Persia. Por eso viene esta gran reacción. Dios permite la crisis como medio para desacomodarnos
y volvernos a Él. Casi nadie busca a Dios en tiempos de comodidad. Solo los que están enamorados de Dios, y que están enamorados, pues esos llueva, truene, relampaguee, haya problemas, no hayan problemas, como están enamorados, quieren seguir enamorados. Pero los que no están enamorados necesitan un machuco, necesitan una puya, necesitan un aguijón para que se despierten. Los enamorados no, porque ellos están enamorados. Su pasión por el Señor es lo único que les interesa. Si les vienen problemas, ellos van para adelante. Si no vienen, van adelante. No dependen de circunstancias, no dependen de situaciones difíciles, porque su pasión es Cristo. Amén. Ese debe ser el ideal del Señor para nosotros. Dios no quiere que usted agarre ganas de orar solamente porque le están apretando los callos, hermano. Que usted agarre ganitas de orar porque se le revolvieron las cosas en el hogar, porque se le anunciaron un diagnóstico terrible, porque hay un problema que lo está abrumando. Y hoy sí, hermano, hoy sí estoy orando más, hermano. Eso no debe ser la razón. Sí, el Señor usa circunstancias como tal, pero los cristianos, conscientes de su llamado, conscientes de su identidad y conscientes de la misión, no deberíamos de depender de tales condiciones. Ahora, la búsqueda de Dios también, hermanos, implica la renuncia a la comodidad para negarse a los deleites. Cuando llegó la noticia donde Mardoqueo y donde Esther, hermano, ya usted ya conoce la historia. Esta es la historia clásica, ¿va?, de las hermanas, de los eventos de mujeres, si perezco que perezca, ¿va? Pero más allá, hermano, de ese lema, piensa, hermanos amados, que la condición de Esther, hermanos, igual que la de Mardoqueo, era de comodidad. Imagínense que aunque entendemos que el Señor la lleva al reino, hermanos, con un propósito, como tal vez se lo dijo Mardoqueo. Quién sabe si para esta ocasión el Señor te ha llevado al reino, pero ella pudo haberse quedado cómoda en el reino, que Mardoqueo le dijera, no creas que te vas a salvar allí. Eso quizás fue como para despabilarla y asustarla un poco, pero bien que pudo haberse salvado en el palacio. Al final era la consentida del rey, y probablemente por lo menos ella hubiera salvado el pellejo, en que Mardoqueo le dijo, no pienses que te vas a liberar. Creo que eso se lo dijo como que dice para despabilarla y decirle, ponete viva, muchacha. Lo que le está diciendo es que no piense en ella, que piense en la multitud de judíos del pueblo de Dios que iban a perecer si ella no reaccionaba. Y ese es precisamente, hermanos amados, la oración intercesora se trata de eso. Dejar de pensar en mí mismo, dejar de pensar en mi necesidad, en mis problemas, y ir más allá de eso. ¿Cuánto necesitamos, hermano, despojarnos de ese pensamiento, de esa forma de orar? Ayúdame a mí, papá, por favor, tú sabes, ayúdame. Yo creo que entre más usted se pone a favor de otro, más el Señor se va a hacer cargo de lo suyo. Yo creo, hermano, que cuando usted se ocupa de los negocios del Señor, Él se va a ocupar de los suyos. Amén. Cuando usted se desenfoca de sí mismo y piensa más en lo que el Señor, hermano, quiere hacer por la gente, el Señor obrará más con usted. Amén. Pero cuando el Señor lo ve solo orando por usted, Señor, y por ahí, dame aquí, ayúdame aquí, que mira, papá, que aquí. Y como Dios ya sabe que apenas se calma la marea y vuelve a la misma comodidad, Dios dice, mi caso le voy a hacer a este mejor. El Señor, hermanos, quiere que empecemos a ver a los demás como la gran necesidad. Y por eso le decía, hermano, esa conciencia de oración al principio. En nuestro país están pasando cosas terribles en nivel se ha desatado una violencia descomunal, muertes, hermanos. Y solo cuando a usted le matan a su pariente, a su hijo, quizás le den ganas de orar de veras. Solo cuando
el golpe nos llega, no, sí, hay en HCH, en HRN dijeron por ahí, en hoy mismo, que por allá mataron a 5, mataron a 10, mataron a 20, y que en todas las casas hay luto, hay dolor, hay muerte, quedaron niños huérfanos, quedaron mujeres con dolor. Mire qué terrible lo que está pasando, hermano. Pero solo cuando nos llega a las puertas de la casa a nosotros una situación de esa naturaleza, pensaríamos realmente que deberíamos de orar en serio, hermanos. Nos cuesta orar por la iglesia perseguida porque nunca nos hemos sentido perseguidos, hermano. Nos cuesta orar realmente por gente, hermanos. Ahorita en los hospitales hay gente en una crisis terrible. Hay gente con angustia, con desesperación, esperando solo la muerte, familiar que se debate en una crisis, una desesperación por la condición de su pariente, de su familiar. Pero nosotros no, nosotros estamos bien aquí, ¿verdad? Y por eso nos cuesta orar. Por eso es que la oración intercesora demanda un rompimiento, hermano, del sistema de comodidad. Esther se pudo haber quedado bastante tranquila en el palacio y decir, pues allá vean cómo se las arreglan, hermanitos, ¿eh? Vean cómo salen de ese asunto. Pero yo, usted sabe, yo tengo que estar bonita para el rey. Yo tengo que estar en el salón de belleza todos los días. Yo tengo que ir a mi arreglo de uñas, de pestañas, de pelo, de depilaciones, arreglo, estar metido en cuestiones de especies aromáticas, en baños, en limpiezas, en purificaciones. Tengo que estar todos los días en un eterno salón de belleza porque el rey es muy exigente. Tengo que estar linda, arreglada, adornada, olorosa, perfumada, mis uñas lo mejor que se puedan, mis pestañas bien arregladas y todo bien bonito, todo bien maquillado. Así de que yo estar en ayuno es solo uno se pone demacrado. Esa situación, yo no puedo tener cara de triste. No puedo estar en eso, no puedo estar botando lágrimas. Tengo que tener cara alegre toda la vida. Quizás nosotros pocas veces pensamos en la realidad que ahí estaba, ¿verdad? Y que esas muchachas, esas reinas tenían eunucos solamente para eso, para estarlas arreglando, embelleciendo. Y probablemente le hubiera dicho el eunuco, bueno, ¿qué le pasa, muchacha? Yo tengo la orden de tenerla usted bien arreglada, bien bonita, de tenerla de tal día, en tantas especies, en canela, en tal cosa, en detergente, en lo otro, en baños de manzanilla y en aguacate y en todo. Así de que, imagínese usted. Tal día mascaría tal cosa, otro día mascaría tal cosa, tal día tantas especies para el pelo y tal cosa. Hermanos amados, se da cuenta que ese no era un juego, hermanos. Se da cuenta que no era un asunto, hermano, de sencillamente zafarse y decir yo estoy bien. Hay que vean esos hermanitos cómo se las arreglan. De todas maneras yo estoy bien cómoda. Ella dice, vamos a levantarnos, vamos a renunciar a toda comodidad, a toda agenda personal y egoísta, y vamos a pelear esa batalla. Vamos a entrar con las doncellas, hasta iba a conquistar a otras, mire, para que oraran con ella. Bueno, ahí no se menciona la palabra oración, pero se sobreentiende que se iban a ayunar, es que iban a orar también, hermanos. Iban a orar. Y trae a las doncellas, todas las que forman parte de su cortejo, a orar, a buscar al Dios de los cielos. Y seguramente estas no eran ni judías, pero vamos a orar porque mi pueblo está decretado, está sentenciado a la muerte. Y vamos a orar. ¿Se ha puesto a pensar usted cuánta gente está bajo sentencia de muerte? Porque el diablo ya tiene un plan. El diablo ya tiene una agenda. El diablo ya está buscando la manera de cómo arruinar más y destruir más. Entonces esa búsqueda de Dios hace romper la comodidad, hace romper cualquier, hermanos, patrón humano que nosotros podamos adoptar y que se vuelva favorable.
Y eso hicieron. Eso hicieron. Orar, ayudar, buscar al Señor, porque había que salvar al pueblo. Amén. Cuando uno oye de grandes avivamientos y grandes crecimientos explosivos de iglesia, hermano, no crea que es que ese predicador es bueno, dice. No, todo descansa en la plataforma de oración, en la vida de oración de un pueblo. No es el trabajo público, hermanos, el que hace ganar la batalla. Es el trabajo de rodillas, es el trabajo que no es público, que no es cuestión de fama, de popularidad. Es allí donde se desprenden las grandes victorias. Ellos están en oculto orando, y en esa oración, en esa búsqueda, el Señor está moviendo el cielo, está moviendo todo, está sujetando los poderes que están controlando a Amán, está desbaratándose las fortalezas del enemigo, los derechos legales que el enemigo tiene se están derrumbando a través de la oración. Y cuando ya vemos en el capítulo 8, versículos 10 y 11, como usted ve, hermanos, en el libro de, vamos a ver, en el capítulo 3, versículo 8, está el decreto: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Trato cerrado, firmado el decreto, sellado con el anillo del rey. Y había una particularidad en los decretos, hermanos, es que los decretos reales eran inderogables. No es como hoy, ¿verdad? Que hoy hacen un decreto, hagamos otro para derogar el anterior, ¿verdad? Los decretos reales, por eso surgió la frase muy popular antigua: palabra de rey. La palabra del rey, hermanos, aunque ésta implicara daño para sí mismo y afrenta contra su propio reino, eso era inquebrantable. Si un rey deponía de una posición, si un rey renunciaba a lo que había dicho, no era rey, no era digno. Por eso era rey. Sus palabras tenían peso, tenían autoridad, eran solemnes, eran decretos inviolables. Así de que esto, hermano, no tenía vuelta atrás. No había manera. Ahora, ¿cómo es posible ahora que el pueblo de Dios ahora tiene otro decreto? El nuevo decreto del capítulo 8, versículos 10 y 11, hermano, no era derogando el anterior, sino otro decreto autorizando al pueblo de Dios hermano, a tres cosas. Número uno, a defenderse. En el anterior no tenía acceso ni a defensa. Número dos, atacar. En el anterior no podía atacar. Número tres, poseer los bienes de los enemigos. En el anterior nada. En el anterior era agache la cabeza y muérase. No podía hacer nada. No tiene derecho a defenderse. Pero en este nuevo decreto, hermano, es el decreto proclamado en la cruz del Calvario, cuando él gritó: consumado es. Amén. Es el decreto que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, capítulo 8, hermano, Romanos, cuando él dice que la ley de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley. Una ley nos libra de la otra. La ley de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay un nuevo decreto. Nuestra oración, hermanos, y nuestro perseverar en el evangelio descansa en decretos. Decretos de libertad, decretos de salvación. El Señor ha decretado. No necesita que usted decrete, porque Él ya decretó. Yo no puedo decretar lo que Él ya ha decretado. Amén. Él tiene el derecho de decretar. Él ya
clavó públicamente el acta de decretos que nos era contraria y estableció el decreto de vida, de salvación, de libertad. ¿Cómo vemos, hermanos, este principio de tres cosas? ¿Cómo vemos, hermanos, esas tres cosas? Número uno, primero el derecho a protegernos. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al abrigo del Altísimo, bajo el señorío de Cristo, mora bajo esa sombra. Y esa sombra no la puede traspasar el enemigo, porque Dios es muro de fuego alrededor de nosotros. La nube que Dios puso en Israel en el Antiguo Testamento en la salida de Egipto hacía dos cosas: le servía de protección a su alrededor para que el enemigo no se acercara, y le servía de cobertura y de luz durante la noche. Entonces, ahora el Señor nos da la primera provisión, nos da cobertura, nos da defensa. Amén. Él pelea por nosotros. Ahora, el pelear por nosotros no indica echarse a dormir, sino que usted nunca será suficiente para ganar una batalla. Necesita al poderoso gigante, al poderoso guerrero, al que nunca perdió una batalla. Usted por sí mismo, por más que grite, por más que llore y por más lenguas que hable, usted no tiene una potestad personal. La que tiene le es dada por el Señor. Amén. Primera es protección. La segunda, hermano, nos da el Señor potestad de atacar. Por eso creemos en el principio de la guerra espiritual. Reprender demonios, echar fuera demonios, quebrantar, romper yugos, romper cadenas, desbaratar proyectos del enemigo. Porque la palabra nos dice en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 19: os doy potestad, no solo de defenderse, sino de atacar. Amén. Muchos cristianos solo viven cubierto. Guárdame, Padre, ayúdame, Padre, por favor, protégeme, Señor, y guárdame, Señor. Señor, sé tú mi escudo, mi protector. Pero Dios también quiere que vayas y agarre la espada, porque la armadura tiene varios componentes. Parte de la armadura es cobertura, ¿verdad? Como el escudo, el yelmo, la coraza y los zapatos del evangelio. Pero hay otra arma que es de ataque, es la palabra. Y por la palabra se van los demonios, por la palabra huyen las fuerzas del mal. Por eso Jesús en su palabra dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. ¿Lo cree, hermano? ¿Cree usted eso? Es que hay hermanos que piensan: no, es que aquí son ciertas siervas y siervitos los que pueden hacer eso, los demás solamente somos espectadores. Es para usted. Despabilese. Amén. A veces estamos orando ahí, todos de capa caída. No es que la sierva va a venir a orar por mí, el pastor va a venir a orar por mí, y yo ahí todo enclenque como moco de chompipe. Levántese, hermano, abra la boca, muévase, reprenda, hable, desate, hable la palabra. El Señor nos ha dado potestad, si usted lo cree, hermano. Pero a veces ahí estamos todos encogidos, con aquella pesadez, que paremos esas columnas de concreto, hermanos. En vez de entender que Dios ya dijo: les doy potestad. Amén. Les doy poder. Nos cuesta entender que la iglesia es un ejército de guerreros, que no solo tienen escudo, que no solo tienen coraza, que no solo tienen el yelmo, sino que tienen espada en la mano. Tienen espada, tienen una voz de autoridad para hacerle la guerra al enemigo. Amén. Y finalmente se daba la potestad de tomar los bienes. O sea, por un lado la restitución. Usted sabe que Mardoqueo recibió una restitución a través de que Dios, él había hecho algo grande por el rey, lo había salvado de la muerte, y nadie se daba cuenta. Y un día al rey se le fue el sueño. Dijo: tráigame los escritos, las crónicas de mi reino.
Y se va dando cuenta que un día Mardoqueo le salvó la vida. Ese día, hermano, se le dio tanta autoridad a Mardoqueo y empezó la humillación de Amán. Porque Amán tuvo que sacar a Mardoqueo montado en el caballo real y con las ropas de real paseado por la calle. Tremendo, amén. Así de que Dios quiere restituir a usted lo que el diablo le haya robado. Amén. Nosotros creemos en ese principio. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere robar? Porque a veces nos roba porque estamos en el lugar incorrecto, como Israel estaba en tierra extranjera y no estando en el territorio que Dios quería. Vamos a decirle al Señor que hoy vamos a tomar autoridad y vamos a decirle a Dios que nos cubra. Por un lado, esta nación necesita mucha oración, hermanos. Y como ya les dije, ya les estaba diciendo, hermanos, a veces solo tenemos conciencia de oración cuando el mal llega a nuestra casa, cuando el golpe llega a nuestra casa. Pero como es allá el relajo, como allá es el problema, como allá es donde matan, como allá es donde roban, donde violan, como allá es donde están los enfermos, pero aquí no hay problema, entonces yo no me molesto por eso, ni me preocupa eso. Pero hoy tenemos que asumir la posición de intercesores, amén, y saber que tenemos una responsabilidad y que Dios es a nosotros que nos llamó, porque Él anda buscando a los hombres y mujeres que se pongan en el vallado.